Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a todos aquellos que nos sintonizan en vivo. Buenas tardes, buenas noches a aquellos que nos sintonicen después. Un placer estar de nuevo acá con todos ustedes, compartiendo unos minutos de la palabra maravillosa y poderosa del Señor. Hoy quisiera compartirles un poco de una palabra que he tenido la oportunidad de llevarle en estos últimos días a diferentes células de nuestra congregación y hoy quiero compartirla con todos aquellos que no han podido estar en esa célula y poder dejarla acá para todos, porque esta es una palabra que el Señor puso en mi corazón hace unas semanas atrás. Yo no entendía bien en principio a dónde quería apuntar el Señor, pero el Señor me fue llevando, me fue confirmando y me fue diciendo que es la palabra que hoy necesita su pueblo, una palabra que hoy reconforta a su pueblo, le da esperanza a su pueblo, sobre todo por la situación que hemos estado pasando no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial con la pandemia que ha atacado globalmente. Entonces nosotros tenemos que hacer una diferencia como pueblo de Dios en cómo confrontar, cómo enfrentar y cómo vivir este tipo de situaciones por nuestra condición y por nuestra esperanza. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a hablar de un tema que es sensible, es importante, un tema que quizás no es común que se lleve ni que se comparta en distintas instancias. Y hoy, hermanos queridos, vamos a hablar de la bendición de su muerte. Hoy es el día que vamos a hablar de la esperanza, de saber cuántos realmente estamos dispuestos, estamos activos y con nuestro corazón abierto, más que queriendo, anhelando estar en la presencia del Señor. Si hoy estuviese el Señor en su disposición, en su mandato, que estuviese hoy, que partiéramos de esa tierra, ¿cuánto realmente estaríamos listos para ese momento? Y no digo cuánto quisieran hacerlo, cuánto estarían listos por depresión o por distintas causas, por enfermedad. No, cuántos en su corazón estarían listos para estar hoy, si fuese así, eh, necesario estar en la presencia del Señor. Entonces vamos a orar un par de minutos para poner todo este tema y poner los corazones dispuestos y nuestra mente abierta, alerta y atenta a la maravillosa palabra del Señor. Padre, gracias Señor por esta nueva oportunidad, gracias Padre de la Gloria por este tiempo, Señor. Hoy es el día que tú creaste, Señor. Hoy es un día como todos los días para honrarte, alabarte, Señor, en tu magnificencia, Padre. Tú eres el principio, Señor, y también eres el fin, Señor. Eres el que habita, Señor, en la eternidad, Padre de la Gloria. Padre, permite, Señor, que mis palabras sean sazonadas por tu Espíritu, Señor, y que todo lo que salga de mi boca, Señor, seas tú y solo tú, Señor, dirigiéndote a cada uno de los corazones que hoy dispusiste, Padre Santo, para que atendieran a tu llamado, Señor. Bendice a cada una de estas personas que están en este momento, Señor, viendo y escuchando esta voz, Señor, y a todos aquellos que van a reproducir este video más adelante, Señor, también bendícelos con toda bendición que viene de lo alto, Señor. Padre, tomamos este tiempo, Señor, entramos en tu presencia, Señor, para que nos cuide, nos bendiga, Señor, y seas tú, Señor, el que guíe cada una de las palabras, cada una de las cosas, Señor, que se van a compartir en el día de hoy, Señor. Te lo pedimos, Padre de la Gloria, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermano querido, entonces ese es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy yo lo quise titular Vivamos pensando en la muerte. Así es el título de este mensaje o esta quizás reflexión que vamos a compartir en los próximos minutos acerca de este tema. Y había una vez un rey que tenía en su escritorio una calavera y sobre esta calavera tenía un letrero que decía, al quien esto piensa, todo le parece vanidad. Y este es un mensaje muy reflexivo, un mensaje que además tiene mucha sabiduría detrás. Y ya vamos a ir viendo cuál es la sabiduría detrás de este mensaje. Si usted supiese en enero, por ejemplo, que va a morir en febrero,
seguramente usted empezaría a ver las cosas y no solamente verlas, apreciarlas y valorarlas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque esa sensación, ese conocimiento de enfrentar nuestro destino en la muerte nos hace ver las cosas de una manera muy diferente y sobre todo valorarlas. Y es por esto que el Señor le dijo a Abraham, por ahí en Génesis le dijo a Abraham, recuerda siempre tu postrimería, o sea, tu final, tu fin, y así nunca más pecarás, Abraham. En general, este tipo de mensajes sobre este tema y de esta forma no suelen compartirse, o sea, siempre los mensajes suelen llevarse desde la forma más exegética, quizás más expositiva, analizando versículo por versículo, pero en el día de hoy lo que yo quisiera compartirles estaría enfocados desde otro punto de vista. Lo que yo quiero compartirles el día de hoy es una visión desde la parte emocional principalmente de aquel quien escribió, en este caso, el libro, puede ser también una carta, como todo lo que compone la palabra del Señor. Y cuando hablo del sentido emocional, es porque toda la palabra escrita tiene un componente humano. No estoy con esto negando de ninguna forma de que toda la escritura es inspiración del Señor. De hecho, la palabra dice en algunas traducciones que es exhalación, que es aliento, que es neuma mismo del Señor. Eso es una verdad que no se puede confrontar, es una verdad como toda la verdad de la Biblia, incontroversible. Entonces, pero sí tenemos que, aunque es inspirada por Dios, toda la palabra fue escrita por hombres y todos los hombres tienen emociones y ese momento emocional, esa parte, ese componente es el que yo quisiera llevar en el día de hoy. Y en este mismo sentido, vamos entonces a ver este análisis o hacer esta reflexión en el libro de Eclesiastés, el libro también llamado libro de la sabiduría. Es un libro escrito por Salomón, hijo de David, como dice en la presentación, hijo de David por la heredad, por la promesa del Señor. Salomón fue el más sabio. Salomón pidió al Señor la sabiduría y el Señor le dotó de toda la sabiduría. El segundo hombre más sabio que pisó esta tierra, después, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Salomón el hombre más sabio, Salomón el hombre más rico y el hombre más poderoso desde su posición de rey. Salomón construyó, fue el designado a construir el templo, el primer templo al Señor, donde moraría el Señor. En el Antiguo Testamento, ese templo lo escribió, lo diseñó y lo construyó Salomón. Y yo estoy seguro que si hoy ese templo estuviese totalmente en pie, no fuese la primera, sino fuese la primerísima maravilla del mundo. El tema central de este libro, o lo que nos enfoca este libro, es de un hombre que se dedicó a vivir, y digo vivir entre comillas, la vida, porque cuando digo vivir la vida es un hombre que no se privó de experimentar ninguno de los placeres disponibles de la vida, un hombre que experimentó y vivió muchísimo más placer que cualquiera de los que puedan estar escuchando este mensaje y cualquier persona que esté sobre esta tierra. Salomón simplemente se dejó ir, él se dejó llevar, si era del vino, Salomón se emborrachó todo lo que se pudo emborrachar, si hablamos de mujeres, Salomón dice la palabra que tuvo 1000 mujeres entre esposas y concubinas, en fin, no hubo nada que estuviese afuera que Salomón no haya experimentado. Salomón, un hombre también poderoso que tuvo tantas posesiones como se podían adquirir. Salomón edificó casas, viñedos, tuvo estanques, jardines inmensos, compró todo lo que el dinero pueda comprar, que va desde esclavos, ganado, todo. O sea, Salomón tuvo todo el poder que un hombre con su envergadura de rey pudo haber tenido, y más que ningún otro rey, según nos relata la historia. Y al final de toda experiencia, y al final también en el ocaso de su vida, Salomón, después de haber vivido y experimentado todo esto de una manera quizás hasta reflexiva, nos escribe el libro de Eclesiastés. Este libro nos habla y nos enseña de todo lo que había experimentado y vivido Salomón y quisiera que entonces nos enfoquemos en eso, en quién era Salomón, un hombre quizás ya seguramente anciano y desde esa voz reflexiva, de esa voz quizás consejera,
en este libro, vamos a entonces enfocarnos y como dice la palabra, meditar, que es recrear nuestra mente, todo lo que este libro nos quiere compartir. Y de este hombre Salomón, en este libro de Eclesiastés, la primera palabra, después del el versículo 2, después de la presentación de Salomón, hijo de David, quien escribe este libro, la primera palabra que sale de la boca de Salomón es vanidad de vanidades. O sea, todo es sin sentido, todo es vacío. Y la segunda palabra, no menos interesante que la primera, o la segunda frase no menos interesante que la primera, es vanidad de vanidades. Todo es sin sentido, todo es hueco, todo es vacío. Y la tercera y última frase de ese segundo versículo, de las primeras palabras que sale de Salomón, fueron aún más interesante todavía. Y el Señor nos dice, Eclesiastés nos dice, todo es vanidad, todo es sin sentido, todo es vacío. Inclusive Salomón hace referencia muchas veces que todo es como perseguir al viento, totalmente inútil. Y usted lee esto, primer versículo, y dice, bueno, pero esto realmente lo escribió el hombre más sabio del mundo. Este es el libro de las que llaman de la sabiduría. Y sí, porque cuando a través del libro, vas a través del libro, te vas dando cuenta que Salomón está hablando desde el punto de vista, desde el final de su vida, desde el punto de vista de ese destino que todos vamos a enfrentar, desde la muerte, pensando con ese pensamiento en la mente. Salomón nos empieza a valorar y a enseñar todas las cosas, todo lo que está en el mundo. Eclesiastés nos ayuda y se pregunta cómo afrontar la vida, pensando que nada en la vida es seguro excepto la muerte y nada en la vida es permanente, todo es temporal. Él se encuentra mirando desde el final de su vida, todos los que experimentó muchas de esas cosas sin Dios, de hecho muchas de esas cosas los alejaron del Señor, como las mujeres. Todo lo que alguna vez hizo y experimentó, y la conclusión que toma Salomón al final de toda esta experiencia es que todo es vanidad, todo es inútil, todo es vacío, todo es como si persiguieses al viento. Salomón continúa diciendo a través de los capítulos subsiguientes en el libro, parafraseando, Salomón dice, bueno, yo soy el hombre más sabio de toda la tierra. ¿Y qué hay con eso? Igual me voy a morir. Luego dice, bueno, no es la sabiduría, vamos entonces por la erudición, por el conocimiento. Y Salomón acumula todo el conocimiento disponible, todo el conocimiento que está a su alcance. Salomón se vuelve un erudito. Y al final, la conclusión después de tener todo ese conocimiento, Salomón que dice, ¿hay alguna diferencia que yo sea un erudito y tú no? Igual tú y yo nos vamos a morir. Yo soy quizás el más inteligente, tú eres quizás el más burro del mundo, pero los dos igualmente nos vamos a morir. ¿Será mi muerte mejor porque soy más sabio, porque soy más inteligente? De ninguna manera. Y luego Salomón fue por las posesiones. Salomón tuvo todas las posesiones habidas y por haber. Salomón tuvo todo eso, lo que el dinero podía comprar. Y Salomón al final de esa experiencia también concluye, soy el hombre más rico, soy el hombre con todas las posesiones. ¿Y qué hay con eso? Ambos, usted y yo, vamos a morir. Después que usted muera, después que Salomón dice, después que yo muera, después que tú mueras, ¿a dónde irán mis muchas cosas? Dice Salomón. ¿Y a dónde irán tus pocas cosas? ¿Qué importa si ambos nos vamos a morir? Luego Salomón fue por los placeres, experimentó todos los placeres. Salomón llega al mismo resultado y a la misma conclusión. Dice, me divertí mucho, quizás tú no te divertiste nada, pero ¿qué importa? Ambos estamos muertos, ambos estaremos muertos. Y trata entonces Salomón de llevar toda su experiencia y comienza a mirarlo a través de esta luz, a través de este filtro que es la muerte. Entonces Salomón desde ese punto, desde ese final, de esa distancia, Salomón empieza a revisar y a confrontar todo, a valorar todo y llega a esa conclusión que todo allá afuera en el mundo, sin Dios, todo lo que puedes experimentar es absolutamente vanidad. Pero
Si quieres vivir una vida correcta bajo el sol, como dice Salomón, tienes que vivir pensando en esto, tienes que vivir con el pensamiento de la muerte presente. Vive pensando en la muerte. Alguien dijo alguna vez, voy a empezarle a dar valor a las cosas por el verdadero valor que las cosas tienen en la eternidad, en ese momento postrero, allá donde algún momento, como dice Pablo en sus cartas, allá cuando crucemos esa línea, ganemos la carrera y estemos frente a frente con el Señor en ese momento, a la luz de ese momento, les digo, les pregunto, quizás todas las cosas, haga un análisis de esta semana, todas las cosas que pudo haber hecho usted esta semana, a la luz de ese valor de lo eterno, a la luz de la trascendencia de las cosas que usted hizo, no importa el tiempo que empleó, el dinero que empleó, el esfuerzo que empleó, a la luz de eso, a la luz de la trascendencia de la eternidad, de la trascendencia del pensamiento de la muerte, donde dice la palabra que no acumulemos tesoro acá en la tierra, porque todos los tesoros que acumulemos en la tierra, todo es temporal, todo se acaba, todo se envejece, todo se degrada, todo se desaparece. A la luz de eso, realmente hemos hecho en esta semana las cosas, las decisiones que hemos tomado, tienen trascendencia y tienen valor a esa luz, pensando en esa manera. Es algo que los invito a reflexionar. Entonces, más adelante nos llega Salomón a través de toda esta descripción. Llegamos al capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Es ahí donde quiero leer algunos versículos. El capítulo 7 del libro de Eclesiastés, también conocido como los Proverbios de Eclesiastés. Recordamos, Salomón también fue el escritor de Proverbios, por la forma en que está escrito este capítulo. Está escrito en forma de proverbios. Algunos proverbios son fáciles de entender o de asimilar, algunos no tanto. Es lo que vamos a ver ahorita. Algunos son aparentemente incongruentes, algunos nos parecen inclusive que pueden ser unas mentiras o pueden ser falsedades. Es que simplemente nadie nos dice las cosas como las dice Salomón en este libro. Nadie afronta y nos dice las cosas de una manera tan tajante y tan directa como lo hace Salomón. Nosotros en nuestra naturaleza humana solemos endulzar un poquito las cosas para decirlas, ¿no? Suavizar las cosas, pero Salomón nos dice de una manera diferente, nos dice de una manera que estas frases, la primera vez que nos escuchamos, quizás nos asombramos y decimos, bueno, pero ¿qué es esto? Esto no tiene mucho sentido. Pero cuando miras esto más profundo, y es lo que le pido hagamos todos acá, cuando miras esto de una manera que te lo masticas como un poquito mejor y vas a través de todo el libro y lees detenidamente todo lo que Salomón empieza a describir, te das cuenta que como que te hace clic y dices, bueno, realmente este tipo está claro, realmente este hombre tiene toda la razón, porque todas las cosas allá afuera, todas las cosas del mundo, comparadas con las cosas eternas, son cosas vanas, inútiles y vacías. Entonces vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 7, vamos a leer de los versos del 1 hasta el 4. Yo lo voy a tratar de compartir acá para que sigan la lectura, los que no tienen la Biblia a la mano. Vamos entonces a leer Eclesiastés capítulo 7, versos del 1 al 4. Yo tengo acá, le estoy compartiendo, está del lado izquierdo la versión Reina Valera, que es la traducción que la mayoría tenemos, y del lado derecho está la traducción de Palabra de Dios para Todos, que es un poquito más accesible también por lo que le dije del contenido de estas palabras. Vamos a leer entonces primero Reina Valera y luego leemos lo mismo desde la palabra de Dios para todos. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés, capítulo 7, verso 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos está en la casa en que hay alegría.
Vamos ahora a la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, es mejor tener un buen nombre que tener un buen perfume. El día en que uno muere es mucho mejor que el día en que uno nace. Mejor ir a un funeral que ir a una fiesta porque todos deben morir y los que están vivos deberían aceptar eso. El dolor es mucho mejor que la risa porque cuando estamos tristes tratamos de ser buenos. 4. El sabio piensa en la muerte, pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien. Entonces, vemos acá que en el versículo 1, Salomón nos comienza diciendo, el versículo 1, lo voy a poner acá, el versículo 1, Salomón nos empieza diciendo que mejor es un buen nombre, dice fama en Reina Valera, que un buen perfume. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quizás un buen nombre es mejor que cualquier cosa si ese nombre es Osmar. Mentira, mejor es un buen nombre. Realmente lo que quiere decir que mejor es tu reputación, mejor es ese algo que todos los cristianos evangélicos valoramos, que es nuestro testimonio, mejor es quién eres tú a cualquier otra cosa. Cuando Salomón habla acá de un ungüento, de un perfume, cuando habla de un perfume en aquellos tiempos, el perfume, los gramos, la tela, eran sinónimo de opulencia, de poder, de algo similar a la riqueza. Entonces, cuando dice Salomón que el más importante que cualquier cosa de afuera, que como un perfume, que cualquier cosa cara, cualquier cosa del mundo, más importante que todo eso, es quién eres. Entonces, cuando habla de quién eres, habla de quién somos nosotros en nuestro propio ser, no de quién decimos que somos, no de quién aparentamos ser, sino de quién realmente somos y quiénes somos en nuestro corazón, ahí es donde mira el Señor. Y la pregunta es entonces, la primera pregunta para reflexionar acá es, ¿quién eres tú? Si yo le pregunto quizás a varias personas, le digo a alguien, ¿quién eres tú? Me puede decir, yo soy un hombre, yo soy una mujer, y eso no es quién eres, eso es tu género. ¿Quién eres tú? Otro puede responder, yo soy carpintero, yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy herrero, yo soy taxista. No, eso es lo que tú haces. La pregunta es, ¿quién eres tú? Y si usted es un creyente que aceptó al Señor en su corazón como su único y suficiente Salvador, si usted cree que el Señor murió y resucitó al tercer día por todos nuestros pecados y para darnos nosotros la eternidad, si usted cree todo esto, ¿cuál es la respuesta a la pregunta ¿quién eres tú? Y la respuesta es, somos hijos de Dios. A todos aquellos que los confesaron y lo aceptaron en su corazón, no se nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Eso es lo que realmente somos. Y el Hijo da testimonio del Padre. Es por eso que quizás usted ve en la calle a un muchachito que usted puede ver en la calle y lo ve que es tremendo y respetuoso, que eso es candela para los pies, como dicen por ahí, que ese muchacho es incontrolable, que no hace caso. Usted en uno de sus pensamientos, quizás el primer pensamiento que tiene, bueno, caramba, los padres de este niño no lo criaron muy bien. Los padres de este niño no han hecho un buen trabajo. Y mucho que decir de los padres. Pero si por el lado contrario usted ve a un niño que es respetuoso, que se dirige correctamente, que es bien portado, usted dirá, bueno, qué bien criado está este muchacho. Estos padres han hecho un buen trabajo con este niño. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si usted, como hijo del Señor, hace una cosa o hace la otra, su testimonio, lo que realmente eres, ¿de quién habla? Habla de su Padre que está en los cielos. Entonces, cada una de las cosas que nosotros hacemos da testimonio de nuestro Padre. Por eso es tan importante nuestro testimonio, nuestro legado y ese quién eres tú. Ese es el primer principio que nos deja Salomón. Y más allá de esta importancia que nosotros debemos tener sobre nuestro testimonio y quiénes somos, hay muchas personas en el mundo y también en la iglesia que no les importa sacrificar ese testimonio, ese buen testimonio. ¿Por qué y para qué? Muchísimas veces
por el dinero. A la gente por el dinero, por obtener el dinero, que tienen el entendimiento que les va a resolver muchas cosas, no le importa sacrificar su buen nombre, no le importa que el que dirán, que digan, bueno, este tipo como que anda metido en algo raro porque no sacó esa plata, no les importa, porque lo que importa es la plata, lo que importa es tener y comprar y adquirir cosas, no desechando las cosas que ellos tienen, sino acumulando más cosas y teniendo más cosas, porque ese es el sentido que hay instituido en el mundo de algo que seguramente yo digo la frase, usted la va a completar, es tanto tienes, sí, tanto vales. Eso es lo que dice el mundo y es algo que seguramente tenemos ahí rayadito en nuestro disco duro y que lo asociamos de inmediato. Y este principio es de la descripción del total del materialismo y del culto y la idolatría al Dios de la riqueza, al Dios Mamón. Entonces, la Biblia nos muestra un ejemplo, muy buen ejemplo de esto, de un hombre que tenía muchísimo grano, como dice, era muchísimo, el grano era tener muchísimo también opulencia, dinero. Entonces el hombre tenía muchísimos granos, tantos granos tenía ese hombre que los graneros que tenía se le quedaron pequeños, estaban abarrotados, se le salía el grano por las ventanas. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Derribó sus graneros y construyó un granero gigantesco, un granero donde pudo entonces almacenar todo aquel grano que tuvo. Y ese hombre al finalizar, que tenía todo el grano allá adentro, mirando ese granero a lo lejos, ese hombre dijo, alma mía, ya estamos hechos, ya podemos estar tranquilos, ya podemos irnos porque tenemos nuestro plan de retiro ahí, ya estamos en paz. Y en ese momento una voz desde el cielo se escuchó que le dijo, necio, esta noche vienen por ti. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Porque usted puede tener y yo puedo tener todas las cosas. De hecho, el Señor nos da más abundantemente que lo que a veces pedimos. Podemos tener todo. El Señor nos puede bendecir con mucho, pero si ese todo, esas muchas cosas que nos da el Señor no están complementadas con Cristo como el núcleo de todo el centro, lo que tú eres, de lo que yo soy, entonces todo podemos decir que carece de sentido. Entonces todo va a ser, como dice Salomón, vanidad de vanidades. Y luego en el mismo verso 2 más adelante nos dice que el día de la muerte es mejor que el día en que naciste. Quizás esto no lo has escuchado nunca, o si alguna vez lo escuchaste, ¿cuándo fue la última vez que lo escuchaste? Que el día de tu muerte es mejor que el día de tu nacimiento. ¿Alguna vez lo has escuchado? Aquí está en el versículo 1 al final que dice, el mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Alguna vez lo has escuchado? Mejor realmente es el día de nuestra muerte que el día de nuestro nacimiento. Este es uno, empezamos acá con los proverbios que nos empieza a confrontar y nos empieza a dar vuelta en la cabeza. Por eso les pido que todo lo que vamos a leer lo leamos dentro del contexto del libro de Eclesiastés y del hombre que lo escribió. Por eso hice esa referencia en la introducción. Si sacamos estos versículos, esto que nos está diciendo el Eclesiastés en este libro, si lo sacamos y lo tratamos de analizar fuera de su contexto del libro y del hombre que lo escribió, no vamos a conseguir absolutamente nada. Debemos analizarlo dentro de esta experiencia, conociendo a este hombre y en qué momento de su vida lo escribió. Entonces nos dice que mejor el día de nuestra muerte que el día de nuestro nacimiento. Eso, ¿a quién nos lo está diciendo? A nosotros. A nosotros, que en la mayoría la mujer todavía no ha dado a luz, todavía no ha parido, y antes de que para le han hecho no uno ni dos, sino hasta tres baby shower, y ahora con el tema este de la revelación del sexo, se ha hecho toda esa algarabía. A nosotros nos dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. A nosotros que cuando el niño nace se vuelve ese alboroto y preguntan cuánto midió, cuánto pesó, está completo, es hembra, es varón, a quién se parece. A nosotros nos dice eso, a nosotros que decimos, a partir de este año, todos los años celebraremos este día, el día del nacimiento. Es contrastante que a nosotros con esta estructura que tenemos nos digan que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque
En sentido contrario, vemos qué es lo que realmente o lo que usualmente la gente dice al momento de una muerte, al momento de un funeral. ¿Qué es lo que suele decir la gente? Comparemos. La gente suele decir, ¿sabes qué? Hagamos esto lo más rápido posible porque debemos pasar por este trámite. Bueno, sí, debemos atravesar todo este dolor, pero mientras más rápido empecemos a llorar, más rápido vamos a salir de esto. Hagamos esto sencillito, solamente con los allegados, solamente con las personas cercanas, porque realmente no quiero compartir, ni quiero que me estén preguntando nada, ni quiero hablar con nadie. Eso es lo que suele estar en la cabeza y en el pensamiento de la mayoría en el momento de un funeral. Entonces, Salomón, el Eclesiastés nos dice acá, en contraste a todo esto, que mejor es, pensemos que mejor es ese día, el día de la muerte, que el día de nuestro nacimiento. No se lo digo yo, lo dice el hombre más sabio, el segundo hombre más sabio que pisó la tierra. Esto nos lo está diciendo Salomón. Y es que, a ver, si nosotros como creyentes, con esa esperanza que decimos tener en Cristo, esa esperanza que nos da la resurrección de nuestro Padre, cuando, cuando el Señor tiene su resurrección, eso nos garantiza la resurrección nuestra. La resurrección del Señor es la garantía de nuestra resurrección, es el pago adelantado, diciendo lo que viene atrás viene seguro. A nosotros que tenemos esa esperanza, si nosotros tenemos esa esperanza y no somos capaces con esa esperanza, con esa certeza de que nuestras bendiciones, nuestra gloria, nuestras coronas van a estar en el día que veamos cara a cara al Señor. Si nosotros con esa esperanza no somos capaces de celebrar o de ver de una manera diferente el día de nuestra muerte, entonces ¿quién lo puede celebrar? Entonces ¿quién lo puede ver diferente? Y parado entonces desde ese punto que nos muestra Salomón, yo podría decir, bueno, entonces el día que yo realmente tengo que celebrar es el día de mi muerte. Ese día yo quiero entonces que me hagan no uno, ni dos, ni tres, sino todos los showers que lleven regalos, que haya celebración, porque la gente que va a estar ahí alrededor, la gente que va a estar en ese momento, esa gente, yo espero que pueda decir de mí, que ahí está un hombre que toda su vida anheló estar en la presencia del Señor y hoy lo está. Entonces, cuando usted escuche por ahí, si el que llega a escuchar al momento que el Señor me llame a su presencia, que yo estoy muerto, no crea tanto eso, hermano, porque ese día yo estoy seguro que voy a estar más vivo que nunca. Gloria a Dios. Amén. Porque el Señor es maravilloso y más que querer, debemos anhelar estar en su presencia. Debemos anhelar ver al Señor cara a cara. Entonces ese día debe ser más fastuoso que el día de nuestro nacimiento. Luego, en el versículo 2, se los voy a compartir por acá. Luego, en el versículo 2, Salomón nos dice que mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre y el que vive lo hará reflexionar en su corazón. Entonces, mejor ir a una casa de luto, a un funeral, a una funeraria, que una casa de banquete. Una casa de banquete, la palabra que se traduce ahí como banquete es la palabra mishté, que significa una fiesta, un convite, beber, ese es un banquete. Entonces nos dice Salomón que es mejor ir a una casa de luto, una casa de duelo, que ir a una casa de fiesta. Lo mejor es que usted vaya para la funeraria del Rosal, a que vaya a un compartir, a que vaya a una fiesta ahorita el 24. Es un ejemplo exagerado quizás, pero es un poco lo que nos dice Salomón acá. Una casa de duelo en el contexto de la tradición judía, una casa de duelo, una casa de luto, es una casa donde la persona que muere en su casa va a pasar una cantidad de días mientras hacen la preparación. Ese periodo se llama el aninut, que son un periodo que está entre la muerte y el entierro de la persona, mientras la persona está en su casa, lo preparan, lo envuelven en un sudario, lo limpian, lo acomodan. Ese tiempo se llama el aninut. Luego de ese tiempo, viene un periodo de 3 días,
después del entierro de la persona, eh, que se llama Lamentaciones, un periodo como, que hace honor a su nombre, que es 3 días de intensa lamentación, 3 días dedicados al llanto, 3 días con mucha intensidad de dolor. Y esos 3 días están comprendidos de un periodo de 7 días que se llama el Chivac, que comprende los 3 días de lamentaciones. Son 7 días de dolor intenso, son 7 días donde llega la tristeza y el llanto y la lamentación a sus topes más altos. Y luego de eso vienen 23 días que se llama el Cheroshin, que no, quizás no es un dolor tan intenso como esos 7 días del Chivá, pero es un dolor permanente y constante. Entonces vamos a tener como alrededor de 30 días, un mes, en una casa donde solo hay luto, donde solo hay llanto, donde solo hay tristeza. Y Salomón nos está diciendo hoy, ¿sabes qué? Esa es una buena casa para visitar. Ese es un buen lugar para estar. Él dice que es mejor que estés ahí y pienses en eso que ahí está ocurriendo. Pienses en lo que ahí está pasando. Y simplemente nosotros no pensamos eso en lo absoluto, porque ¿quién va a decir, bueno, vámonos a finalizar esto, yo el viernes que viene voy a llamar a todo el mundo y vamos a irnos de ahí a todas las funerarias que estén en Caracas y esto funeraria? Pues no, eso no lo hace nadie. Es que ni siquiera pensamos ir nos cuesta, aunque vamos diciendo que es una responsabilidad que tenemos que cumplir, muchos dicen, cuando tenemos que ir a un funeral. Nadie ni ninguno de nosotros, honestamente, no pensamos así en lo absoluto. Pero Salomón nos dice que esto es mejor. Ojo, no dice que es más divertido, dice que es mejor. En la traducción le dice que es better, que es el superlativo de bueno, es mejor. No es bueno, es mucho mejor que pasemos tiempo ahí, que estés frente a un ataúd, que confrontes eso que ahí está pasando. ¿Y por qué nos dice Salomón? Nos dice que pensemos en esto porque no es que sea bueno, no es que sea divertido, porque nosotros tenemos esa asociación regularmente en nuestra cabeza de que todo lo bueno es divertido y no necesariamente es así. Salomón nos confronta y nos dice, es bueno que esté ahí, y luego en el mismo versículo 2, en la segunda parte del versículo 2 nos dice el por qué. Dice, porque aquello es el fin de todo hombre y el que vive lo hará reflexionar en su corazón. ¿Por qué es bueno estar ahí? ¿Por qué es mejor estar ahí? Porque ese es tu destino. Porque ese es el destino de todo hombre que esté vivo. Entonces todo aquel que respire es bueno y conveniente que piense en esto. No es lo más agradable que tienes que pensar, pero es lo que debes pensar. Y ese pensamiento lo debes poner en tu corazón. La traducción es como clavarlo en tu corazón. Debes ahí ponerlo fijo en tu corazón. Porque en tu corazón, debe estar ahí en tu corazón, en el sentido bíblico, porque cuando hablamos de corazón no es ese músculo que bombea sangre, la sístole, el diástole, no. En el sentido bíblico, el corazón es el núcleo de tu vida, es el centro de tu ser, es la pepa del aguacate, es el de ahí donde confluye todo. El centro de control de tu vida es tu corazón. Y ahí en ese centro de control de tu vida, tú debes tener presente el pensamiento de la inminencia de la muerte. ¿Y por qué? Porque si ahí es donde pasan todas tus decisiones, y nosotros tomamos al día millones de decisiones, desde abrir o no los ojos hasta voy, me cepillo o no, voy, todas las decisiones que tomamos al día, todas, porque así como la palabra nos dice que debemos orar por todo, nada nos puede parecer insignificante o poca cosa. Todas las decisiones que tomemos en nuestra vida debemos entonces empezar a pasarla a través de este pensamiento, y es lo que le decía en la reflexión inicial. ¿Cuántas de las cosas que hacemos, cuántas de las cosas, el esfuerzo que ponemos, cuánto del dinero que gastamos, cuánto de todo eso pasan por ese tamiz, por ese filtro de la trascendencia de esas cosas que vamos a hacer? Y cuántas de esas cosas que hacemos diariamente, en su gran mayoría, son estricta y únicamente vanidad? Ese es nuestro destino, ahí debe estar este pensamiento. Y en realidad, este pensamiento de la muerte, aunque nos lo piden acá que lo tengamos en nuestro corazón, es una de esas cosas que nos incomoda, de la que no queremos hablar. Inclusive si alguien trae el tema, decimos, ¿sabes qué? No.
Hablemos de otra cosa mejor. Otros dicen, bueno, ese dicho es pavoso, no llames a la muerte, no estamos hablando de eso. Pero es un pensamiento que debemos tener en nuestro corazón, así tratemos de obviarlo, eh, porque es algo que tenemos que hablar. Y Salomón nos dice que si fuésemos sabios, nos dice Salomón de nuevo, pensaríamos más en él. Y honestamente, aunque no queramos pensar, y aunque nadie nos lo recuerde, yo les tengo malas noticias para aquellos que no lo habían pensado así. Disculpen si le arruino el día, la tarde o el momento que usted esté viendo esto, pero spoiler alert, todos nos vamos a morir. Todos aquellos que no estemos de pie para el momento que el Señor regrese en toda su gloria, si no está en ese momento de pie, todos nos vamos a morir. Ese es el destino de todos, nos dice Salomón. Disculpe si de nuevo si les arruino el día. De hecho, estuve pensando en estos días, en esta semana, que hubo la muerte de Maradona y en Argentina. Eh, yo pensando, bueno, justo en este momento que estaba compartiendo de este mensaje, escucho a un narrador deportivo allá en Argentina, no le voy a quitar ninguna coma ni ningún punto para no cambiar lo que el Señor dijo. El Señor dijo textualmente, estoy impactado, estoy en shock porque nunca pensé que algo así le podría pasar a Maradona. Maradona el inmortal, pues. O sea, el no plus ultra de la idolatría fue mostrado en ese momento, pero fíjense cómo el que no tiene al Señor en su corazón ve la muerte como algo trágico, como el fin de todo, como que ya no hay más, como que bueno, si lo que yo, muchos dicen lo que no le pude decir, ya no se lo dije, no lo pude abrazar, no le pude decir te amo por última vez. Y nosotros tenemos que ser diferentes. Yo creo que a esto nos está invitando esta parte que estamos viendo acá, a esta reflexión. Tenemos que pensar, señores, tenemos hermanos y amigos, tenemos que vivir las cosas de una manera diferente, porque la Biblia bien nos dice que no nos entristezcamos, sino que no lo hagamos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Muchos de los que están en el mundo sin Dios en su corazón, les da rabia la muerte. Quizás el llanto de ellos no es de tristeza muchas veces, sino de rabia porque se acabó todo, porque no hay más, porque bueno, hasta ahí llegó. No tenemos la esperanza de que un día nos reuniremos de nuevo, veamos cara a cara a todos aquellos que, como bien decimos nosotros, en Cristo, los que partieron antes, los que se adelantaron. Tenemos esa esperanza de que algún día, allá en el cielo, todos nos volveremos a encontrar y podremos quizás decir alguna cosa que se nos quedó por decir mientras estemos acá. Entonces, eso nos dice el libro de Eclesiastés. Es la inminencia de la muerte. Todos nos vamos a morir. De hecho, Eclesiastés nos lo dice en el capítulo 8. Vamos a ir un momento al capítulo 8, al versículo 8, para hablar un poco más de detalle de esto. Eclesiastés 8:8 nos dice, dice que no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Lo resalté ahí en rojo por una razón. Entonces nos dice que no hay hombre, dice la palabra, no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. La muerte es inminente. Y luego nos dice que aquel que está en la impiedad, ni a ese que está en la impiedad se va a salvar de eso. Entonces, ¿cómo es esto que entonces podemos decir, bueno, pero entonces Salomón está hablando acá solamente a nosotros los cristianos? No, no, al impío también. Todos, todos nos vamos a morir. La diferencia es que unos moriremos con el Señor con el corazón y otros no. Y eso más bien nos debe inquietar a aquellos que están afuera hoy sin el Señor en su corazón. Que pueden morir sin el Señor en su corazón. Y esto ocurre igual al justo como al impío. ¿Dónde nos dice eso Salomón? Bueno, Salomón, explícanos un poco más. Bueno, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 2, lo voy a compartir acá. Eclesiastés capítulo 9, versículo 2 nos dice, a todos, no a casi todos, ni a algunos y a algunos no, a todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio, para el inmundo, para el que ofrece sacrificios, para el que no sacrifica, como el bueno, así el pecador,
como el que jura, así el que teme jurar. A todos, como está ahí resaltado en rojo, a todos nos va a ocurrir. A todos, o sea, lo que está diciendo Salomón acá, el pensamiento de la muerte que es inminente es para todos. Todo acontece de una misma manera a todos. Aquellos que tienen más, un poquito más de conocimiento y madurez en la palabra, quizás podrán escuchar que bueno, que aquellos tiempos de antes en el Antiguo Testamento la gente vivía mucho más, pero ¿cuánto más vivía? Y dice la palabra en Génesis 5, y fueron los días de Abraham 930 días, 930 años. Adán engendró hijos, Adán engendró hijas, y Adán ¿qué? Murió. Y fueron los días de Set 912 años. Set engendró hijos, Set engendró hijas, ¿y qué pasó con Set? Set murió. Ni algo que tenemos más referencia en nuestra cabeza sobre longevidad. Y fueron los días de Matusalén 969 años. Matusalén engendró hijos, Matusalén engendró hijas, ¿y Matusalén qué? Murió. Entonces necesitamos empezar a tomar decisiones basados en el hecho de que vamos a morir en cualquier momento. Ante la inminencia de esto, puede ser en cualquier día, en la semana que viene, dentro de un mes, 5 años, 20 años, cualquier momento. Diga usted cuál es el tiempo. Cualquier momento. Y es que la muerte está acechando, como describe aquella eh, eh, escrito de Damocles, de ese rey que tenía una espada sobre su cabeza pendiendo de un hilo muy delgado, para tener la inminencia y saber la sensación de que en cualquier momento todo se puede acabar. En cualquier momento el Señor puede cerrar su puño y decir hasta aquí, todo se acabó. Esto puede ser ahorita, puede ser dentro de 10 minutos, una hora, no importa el tiempo. Lo que tenemos que tener en la cabeza y tener la certeza es un pensamiento de que la muerte es algo inminente. La muerte es algo que está ahí, que tenemos que tener siempre presente. Entonces, ese es el pensamiento que debemos tener de la inminencia de la muerte. Y sobre ese pensamiento y con eso en nuestro corazón empezamos a tomar decisiones. Es maravilloso lo que nos está diciendo Salomón acá. Es maravilloso todo lo que describe el libro de Eclesiastés. Lo invito a que lo puedan leer y lo lean desde esa meditación, desde quién lo escribió, en qué momento la vida se escribió y qué nos está queriendo decir Salomón ahí. Luego, en el versículo 3, permítanme, se los comparto por acá. En el versículo 3, Salomón nos dice que mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Entonces, mejor es la tristeza que la risa. Esto no se pone nada más sencillo. Ahora nos dice que mejor es estar triste que reír. Siguen estas paradojas, por llamarlo de alguna forma, muchos lo llaman paradójico, epicurio, estos versos de Salomón. Y quiero hacer un pequeño inciso quizás en esto, sobre el tema de la tristeza. Porque, hermanos, la verdad es que la gran mayoría de nosotros tenemos un temita con eso de la tristeza. Porque es cierto o no que cuando una persona va a empezar a llorar, cuando ya las lágrimas están ahí a puntico, que esa persona tiene, como quien dice, el ojo así agüeito, eso que el ojo como las comiquitas que se le pone el ojo brillante, que está a punto de caer esa lágrima, en ese momento, ¿qué es lo que suele decir la gente? ¿Qué es lo que suele decirle a la persona? No llores. Y unos nos dicen, le complementa, algunos te dan algunos argumentos detrás de eso, dicen, no llores, ¿por qué? Porque, ¿sabes que de nada sirve llorar? Otros te dicen, no llores porque nada ganas con llorar. Y en algunos casos más radicales, visto en algunas mujeres, algunas le dicen, ¿sabes qué, chica? No llores porque ese desgraciado no se merece tus lágrimas, ¿vale? No llores, eso es lo que la gente nos suele decir. Y eso entonces de que no podamos llorar, porque siempre sale alguien a pedir que llore, salgan en cualquier lado a decir que no lloremos, hace que tengamos un, un caos quizás con este tema del llanto bien complicado, porque creemos entonces, tenemos la creencia de que llorar es
como caer en ese hoyo profundo de que mientras más llora, más cae, y sigues llorando y sigues cayendo, y sigues llorando y sigues cayendo, y al final ese hoyo profundo se llama depresión. Entonces, como yo no me quiero deprimir, ¿qué no hago? No lloro. Y el llanto, en general, tiene una curva. En estos tiempos que tanto hemos escuchado hablar de la curva, tiene una curva que se cumple todo el tiempo. El llanto empieza lentamente, empieza la curva a subir, a subir, a subir, y llega entonces al tope más alto de la curva, su punto más alto, que es como más o menos como que el festival del moco y del jipeo. Y entonces después de ese punto más alto empieza la curva a descender hasta que el llanto desaparece. Así funciona la curva del llanto. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros con este comportamiento, con ese llanto en otra persona? Lo que nos pasa es que el llanto en otra persona nos suele dar inseguridad. La inseguridad que nos da el no saber qué hacer. Nos sentimos inseguros porque no sabemos cómo lidiar con el llanto de otra persona. Y eso particularmente es mucho más evidente en los hombres. Nosotros los hombres, eh, delante del llanto de una mujer, nos es súper complicado hacer, resolver. Yo, por ejemplo, soy un hombre que en mi pensamiento más básico es problema, solución. O sea, yo escucho un problema y tengo que pensar y buscar una solución. Y ante el llanto de una mujer no conseguimos solución disponible y muchas veces no sabemos qué hacer. Y hay otras mujeres en otros lugares, quizás no en Venezuela, en otras latitudes, donde hay mujeres que utilizan entonces ese llanto como una estrategia de manipulación para obtener lo que quieren. Porque el hombre en ese momento es capaz de hacer cualquier cosa y dar cualquier cosa para que la mujer no llore más. No sabemos cómo manejar el llanto y eso nos da inseguridad. Entonces, ¿qué nos pasa? Cuando esa curva del llanto empieza a crecer, cuando ya empezó a llorar la gente, no pudimos llegar antes y impedir que llorara. Ya empezó a llorar y empieza a crecer la curva, a crecer, a crecer. En ese momento, como no sabemos qué hacer, qué hacemos, intervenimos la curva. Y cuando intervenimos la curva es que vamos con la persona y le damos té, le damos valeriana, le damos malojillo, gotas de Bach, y si conseguimos ribotril, se le da ribotril, lo que sea, lexotanil, lo que consiga. Y o si no, agarras y abrazas a la persona y le dices, no llores, vale, cuéntame qué te pasa. Cuando le preguntamos a la persona que está llorando qué te pasa, no estamos entendiendo que hay cosa complicada como es llorar y hablar. Dificilísimo llorar y hablar. Entonces, más bien, tenemos que esperar que la persona termine su llanto y después que llore, sí le podemos preguntar qué pasa. Y cuando digo que termine su llanto, es que esa curva la deben vivir, la debemos experimentar. Y nosotros, los que estemos ahí, debemos acompañar a la distancia en la forma que la otra persona lo permite. El llanto, si la persona quiere que le sostenga la mano, que lo abrace, que le sobe la espalda, o que simplemente estés ahí y lo escuche. Así debemos acompañar a la persona y esperar que ese ciclo, que esa curva del llanto se cumpla. Y no tratar de intervenir con ese pensamiento que muchos tenemos o que muchos asociamos el llanto con sufrimiento. Y no necesariamente es así. Porque la gran mayoría de las veces puede que lloremos sencilla y llanamente porque estamos tristes. Y esa es la tristeza que nos habla Salomón acá. Y mejor esa tristeza que la risa, mi Salomón. Entonces, ¿qué conlleva todo este tema del manejo de la tristeza, del manejo del llanto en otra persona? Que nuestros llantos, cuando lloramos, cuando por fin logramos llorar, nuestros llantos están cargados de angustia. Porque es que no lloramos porque nadie nos deja. Tenemos que llorar escondidos. Nadie nos deja llorar. Y es que no hay con quién llorar. Entonces, como no lloramos, cuando debimos hacerlo, el momento que logramos llorar, nuestros llantos están cargados de angustias porque es como una explosión de todo eso que está acumulado. Hay algunos que dicen que nosotros no lloramos por lo que está pasando en ese momento, sino lloramos por todas las veces anteriores que no lloramos. Entonces, no debemos asociar llanto con tristeza, con sufrimiento, ni tampoco la ausencia de llanto con fortaleza, que es lo que muchos también solemos hacer. Porque la persona que es dura, ese que tiene un temple, que tiene un carácter, que esa persona difícilmente se le ve llorar. Como unas sociedades más machistas, dice que los hombres no lloran y todo aquello. Pero asociamos
ese temple, ese no botar una lágrima con fortaleza. Y realmente la fortaleza está dada más por la analogía del bambú que la del roble. El roble está ahí, pero cuando el roble se quiebra con todo. En cambio, el bambú, haciendo analogía de las emociones, se mueve con las emociones, la risa, el llanto, con todas las emociones. En ese mismo sentido que se mueven las emociones, se mueve el bambú y así deberíamos ser nuestra inteligencia emocional. Y es que es bien hasta patológico, obsesivo muchas veces, porque si usted se da cuenta, y nosotros mismos, usted mismo seguramente lo habrá hecho, cuando llora en presencia de otra persona, apenas está saliendo la lágrima del ojo, la trata de detener para que no salga, porque nos da vergüenza llorar, inclusive nos volteamos y pedimos perdón por llorar, cosa que si usted lo analiza hoy, se da cuenta que no tiene mucho sentido. ¿Por qué pedimos perdón por llorar? ¿Por qué pedimos perdón por estar triste? Y llevándolo también al tema, en la parte más espiritual, muchas personas en el mundo se le van a acercar a usted como cristiano y le van a decir, si tú estás triste y dice que tu Dios te ama y estás triste, entonces eso quiere decir que no hay Dios quizás. Es más, si hay tanta tristeza en el mundo, si su Dios es tan amoroso y hay tanta tristeza en el mundo, yo creo que no hay Dios. Pero hay que decirle entonces a esa gente del mundo que la palabra del Señor, que sí existe, nos dice que mejor es la presencia de la tristeza que la risa. Y ya para cerrar, quisiera que no nos vayamos con el pensamiento, con la sensación de que esta enseñanza del Eclesiastés del día de hoy es una enseñanza que nos dice ahora, bueno, ¿sabes qué? Emplea toda tu vida ahora y todo el día pensando que la muerte, que la muerte, que la muerte. No, 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 no. Salomón nos dice que no desechemos el pensamiento de la vida, pero que vivamos pensando en que vamos a morir. Vive pensando en la muerte. Que ese vivamos que dice Salomón, que eso que hacemos bajo el sol, que dice Salomón, en este tiempo que estamos nosotros en esta tierra, es temporal este paso, dice la palabra del Señor que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Extranjero es aquello que no pertenece a ese país, a ese lugar, y peregrino es alguien que simplemente está de paso. Así somos nosotros, porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía es de los cielos. Entonces, esto que está acá comparado con la eternidad, por eso dije, no importa cuántos años, 100, 200, 300, 969 como Matusalén, comparado con la eternidad es ínfimo. Entonces nosotros no podemos emplear todo el esfuerzo de nuestra vida para vivir una parte ínfima de aquello que es la eternidad. Es que nosotros somos eternos, porque aquel nuestro Padre que nos creó es eterno. El pensamiento y el entendimiento de la eternidad es algo que quizás no cabe en nuestra cabeza, limitadas comparadas con el pensamiento del Señor, pero somos eternos. La eternidad es algo que va más allá. Nosotros nos circunscribimos a este espacio, a este tiempo. Muchos nos aferramos a estar en este planeta. Muchos definitivamente no queremos morir. Porque queremos ir por ahí, bueno, quiero, bueno. Muchos no queremos morir, nos aterra el pensamiento de la muerte. Y quizás que no hemos experimentado muchas de las cosas que leemos y estudiamos, pero no la vivimos, que dice la palabra. Entonces Salomón no es a eso lo que Salomón nos está llamando. No debemos vivir la vida de una manera fuera de Cristo. Nuestra forma de vivir tiene que estar centrada en Cristo. Para aquel que es creyente y que es maduro en la fe, Cristo no debe ser el primero, Cristo debe ser el único. Porque si usted tiene una lista donde hay un primero, un segundo, un tercero, quiere decir que cualquiera de las posiciones en la lista en cualquier momento puede tomar el primer lugar. Pero usted tiene que decidir, y no lo ha hecho, que Cristo es el único, es el centro. Y una vida centrada en Cristo, y nos dice el libro de Eclesiastés hasta 14 veces en su relato,
que debemos tener temor de Dios, porque eso es el todo del hombre, nos dice en el capítulo 12, el temor de Dios. Centrado en Cristo, con temor de Dios, esa es la vida que debemos vivir mientras estemos en este paso temporal por esta tierra, para que esa vida que vivamos acá bajo el sol sea acepta, sea agradable a los ojos del Señor. Y no debemos interpretar, hermanos, todo eso que nos pasa, todas las tragedias, no debemos entonces utilizar esta tragedia para tratar de interpretar y juzgar el amor de Dios. El amor de Dios no debemos que sea traído a la luz por una tragedia. No, una tragedia no dice nada, porque muchas veces esa tragedia la permite el Señor por su infinito amor, que es todo lo contrario. Nosotros debemos interpretar el amor de Dios a la luz de su palabra, a la luz de su promesa, porque las promesas del Señor son sí y amén. El Señor cumple sus promesas porque el Señor es fiel. A esa luz, a través de la palabra, es que debemos interpretar el amor de Dios y no renegar de Dios y hasta culparlo por las tragedias que nos pasan en esta vida. Si en este tiempo seguramente, como a todos nos ha pasado, alguien cercano, algún familiar, algún conocido, algún amigo perdió la muerte durante este tema, no debemos juzgar al Señor por esa tragedia. No debemos juzgar al Señor su amor desde la rabia. Debemos entender que su amor es infinito y que el Señor y nosotros lo amamos a Él sencillamente porque Él nos amó primero. Esto funciona así: el Señor primero nos amó. Y el amor del Señor se muestra en lo que el Señor dio. Y el Señor dio una cosa más preciada, que era su unigénito Hijo. Lo dio para que muriera por nosotros. A esa luz es que debemos realmente nosotros interpretar el amor de Dios. Para Cristo, o en Cristo, también se puede decir entonces que se cumple esto de que el día de su muerte, más glorioso que el día de su nacimiento. El día de su muerte, el día de la muerte del Señor, pagó por todas nuestras culpas y nos hizo real y verdaderamente libres. Y eso somos hoy, libres porque Él en su muerte nos libertó. Él en su muerte rasgó el velo y hoy tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Ahí sí debemos juzgar y entender el amor de Dios a la luz de lo que está escrito en su palabra. Si tú no estás en Cristo, si tu vida no está sentada en Cristo, ¿cuál es entonces tu deleite? ¿Cuál puede ser tu deleite si no te deleitas en el amor de Cristo? ¿Cuántas cosas? Si son materiales. ¿Cuánto dinero? Dime un número, dime una cifra. ¿Cuánto dinero puede darte un deleite? Placeres, mujeres, ¿cuántas? ¿Cuántas? Nuestro deleite, nuestro gozo tiene que estar centrado en el Señor. Ahí tiene que estar todo centrado y enfocado en el Señor. Salomón, el Eclesiastés, a través de todo este libro, desea que de alguna forma nuestro corazón se quede sin esperanza. Esa es la forma que Eclesiastés nos lleva a Cristo. Pero no que nos quedemos sin esperanza en cualquier cosa, sino que en lo que está en el mundo. Es como si tuviésemos un salón con muchas puertas y cada una de esas puertas implicaría algo del mundo, y donde queramos poner nuestra esperanza, esa puerta se cierra y Salomón dice: por esa puerta no es. El dinero no es, esto no es, la idolatría no lo es, y se van cerrando cada una de las puertas de ese salón. Y así nos lleva Eclesiastés a la única puerta, a la puerta que es el camino, a la puerta que es la verdad, a la puerta que es la vida. Esa única puerta se llama Cristo. Él es el pan de vida. Él es el agua de que vas a beber y jamás de los jamases volverás a tener sed. Él es la única pieza que encaja
en ese vacío que puedes tener en tu corazón. Porque fuimos hechos por Él. Todo se sustenta en Él y todo de Él. En nada de la vida, como nos dice Salomón, no intentes buscar llenar ese vacío o en cualquier cosa que esté en el mundo, porque Salomón nos dice, yo fui allá, lo viví todo, lo experimenté todo, y hoy te digo, no lo hagas porque ahí no está el deleite de tu vida. Eso es lo que nos quiere decir Salomón acá. Él experimentó todo esto para decirnos qué es lo que realmente importa a la luz de los ojos del Señor. El Señor es el único que puede satisfacernos, aunque no tengamos nada, puede llenarlo todo. La única esperanza es Cristo, la única puerta es el Señor, y Él es la vida eterna. Así nos lleva el Eclesiastés a este camino. En el libro de Isaías dice que uno de los reyes, Ezequías, un rey muy poderoso en el tiempo, el rey Ezequías se enfermó y vino entonces el profeta Isaías a su casa. Cuando llega el profeta con palabra del Señor a su casa, me imagino que Ezequías estaba pensando en una palabra que lo iba a revitalizar, que le iba a dar sanidad. Y el profeta Isaías le dijo a Ezequías, Ezequías, palabra de Jehová para ti, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cuántas cosas le pudo haber dicho el Señor a Ezequías, un rey puesto por él? Le pudo haber dicho, bueno, Ezequías, empieza a tachar todo de tu lista porque pronto morirás. Le puede haber dicho un mensaje de esperanza, un mensaje de sanidad, pero el Señor le dijo, lo exhortó y lo llevó a decirle, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y yo creo que estamos todos de acuerdo que en el sentido bíblico, cuando dice ordena tu casa, no habla estricta y literalmente de tu casa, para que la barra, la limpie y sacudas el polvo. No. Cuando dice ordena tu casa, nos está hablando de todas nuestras relaciones. Ordena tu casa con tu esposa. Ordena tu casa con tus hijos. Para que después del día que partas, tus hijos continúen en el camino, en la senda, caminen con el Señor. Ordena tu casa con tus familiares. Ordena tu casa con el perdón, en darlo y recibirlo. Ordena tu casa para que en el momento que el Señor te llame a su presencia, todo acá, en esta tierra, quede en el orden del Señor. Quede ordenado, porque Dios es un Dios de orden y así nos lo ha mostrado desde el principio. Para Dios es muy importante el orden y por eso entre tantas cosas que le pudo haber dicho a Ezequías, le dijo, ordena tu casa. Ahora, ante esta inminencia de la muerte que vivimos en este mensaje, te pregunto para dejar una reflexión. ¿Están esos asuntos de tu casa hoy bien resueltos? ¿Te irías con paz con todos los que forman parte de tu familia? ¿Está tu casa en orden? Dios es un Dios de orden. Y en todo tiempo así lo es. Así que ordenemos nuestra casa como el Señor. Pongamos todo de la manera correcta, pongámonos a cuenta con el Señor, para que el día que el Señor nos llame a su presencia, estemos listos. Iremos directo a disfrutar de todo lo que el Señor nos tiene preparados, porque nos anunció que Él se iría, pero nos prepararía moradas allá donde Él estaba y donde nosotros compartiremos con Él. Nosotros tenemos que entender entonces que nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo y vivir pensando en la inminencia de la muerte. Es un poco el resumen de este mensaje. Yo creo que lo mejor que lo puede resumir es una enseñanza que nos dejó el apóstol Pablo en su libro, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 21.
voy a compartir. Filipenses 1:21 nos dice, y quiero que lo leamos simbólicamente juntos, dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que puede resumir de mejor manera esto que compartimos el día de hoy. Para realmente poder sentir y creer que el morir es ganancia, tenemos que vivir en Cristo. Vamos a orar para que el Señor con su palabra haga lo que tenía dispuesto a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Padre, gracias Señor por este tiempo, Señor, gracias por este mensaje, Padre Santo. Padre, para ministrar a mis hermanos, primero me ministras a mí, Señor. En cada tiempo, en todo momento, Señor, nos ministras, nos das lo que necesitamos, Señor, nos enseña, nos redargullas, nos confrontas, Padre Santo. Padre, danos la madurez para entender lo que tú realmente nos quieres explicar, Señor, porque tu palabra nunca regresará a ti vacía, sino antes va a cumplir lo que tú dispusiste que tenía que ser. Que así sea, Señor, amén, en toda la vida de todos aquellos que estén escuchando este mensaje y los que lo vayan a escuchar y todo este tiempo, Señor. Padre, eres el alfa, el omega, Señor, eres el que era, el que es y el que ha de venir, Padre Santo. Padre, queremos vivir en tu eternidad, pensando en la eternidad como tú, Señor, lo haces, Señor. Señor, tú habitas la eternidad, Señor. Tú estás en todo tiempo, en todo espacio, Padre Santo. Padre, que nuestro corazón te anhele, Señor, como solo podemos quizás leer y a lo mejor no entender totalmente que nos decía el apóstol Pablo, Señor, que anhelaba con todo su corazón estar en tu presencia, Señor. Pero mientras estemos acá, Señor, ayúdanos, Padres, a vivir una vida acepta. Bendícenos, Señor, con tu palabra, cuídanos en todo tiempo, Señor, y que nuestra vida, Padre Santo, que nuestro testimonio dé cuentas de quién eres tú, Padre Santo. Que el centro de nuestra vida sea Jesús. Y que un día partiremos y estaremos en tu presencia, Señor. Y celebraremos el día de estar en tu presencia, Señor, porque lo anhelamos y lo amamos, Señor. Gracias, Padre, infinitas gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por lo que estamos hoy de pie, Señor, y nos has traído hasta acá, Señor, con tu fidelidad, nos has protegido, nos has guardado, Señor, de cosas que inclusive aún no sabemos ni entendemos, Señor. De todo, absolutamente de todo, tú, Señor, nos has salvado, nos has guardado, Padre, porque hay un propósito tuyo en nuestras vidas, Señor, y queremos ser instrumentos tuyos para cumplir ese propósito, Señor. Todo en este mundo verá corrupción, todo en este mundo se desvanecerá, Señor, todo se deshará, Padre. Todo es temporal, Señor, menos tu amor, Señor. Que entendamos esto, Padre Santo, y que entendamos que la eternidad no empieza, Señor, en el momento que morimos, sino que empieza en el momento que te aceptamos a ti como tu Señor, como nuestro Señor y suficiente Salvador. Padre, inquieta nuestros corazones por aquellos que hoy en el mundo, Señor, no te tienen a ti, Señor. Inquieta nuestras vidas para llevar tu evangelio, llevar tu palabra, Señor, para que todos aquellos puedan experimentar la esperanza que hoy nosotros nos vanagloriamos de tener, Señor. La esperanza de la vida eterna, Señor. La vida eterna, Padre Santo, que tú nos regalaste, Padre Santo, con tu muerte en la cruz. Tu muerte es vida, Padre. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias por este tiempo. Gracias por estar ahí. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.